Hola, sí, probando, vale, bien. Hoy en mi labor como intento de reportera, bueno, creo que el micro está un poco petadito, pero bueno, no pasa nada. Cosas que tiene practicar delante de una cámara y con una grabadora. Eh, Quería contar cómo me inicié en la música clásica. Y cuando hablo de música clásica no estoy hablando de cómo me inicié mm, en el conservatorio, sino cómo realmente empecé a escuchar música clásica. Vamos a ser sinceros, desde el punto de vista de una persona que lleva ya casi que 14 años estudiando clásica desde que tiene 8 años. La música clásica, clásica como le dicen actualmente, mejor dicho, música sintética, que eso tiene otra explicación mía, está hecha para que te aburras. ¡Ah! Me están petando los oídos. Bueno, bajada de tensión después. Está hecha para que te aburras, para que no te guste. Es una música muy densa, muy tediosa. Y cuando hablé con compañeros del ámbito histórico, ellos se dieron cuenta, ellos también me dijeron que eso no es lo que se hacía hoy en día, no es música, sino que se han cargado un poco con esto del arte sintético, se han cargado un poco la música real. Entonces la música es más aburrida. Vale, pero el tema no era ese, el tema es cómo yo me inicié. Entonces si os digo eso, que no os sintáis mal si no escucháis música clásica porque no pasa nada. O sea, es que está hecha para que no la escuchéis, está hecha para ir a los conciertos y aburrirte. Gracias a Dios yo ahora llevo un libro donde me pongo a escribir poemas o me pongo a escribir impresiones del concierto para estar entretenida. Porque encima queda como estético que estés escribiendo cosas mientras escuchas, ¿no? Inspirado. Porque hacerlo con el móvil iba a quedar feito. Entonces voy con mi libreta y me entretengo. Porque estar horas delante de una orquesta va a ser que no. Bueno, y tocar en ella menos. Eso ya os lo digo, vamos. Una orquesta actual, no. Entonces, yo recuerdo cuando tenía unos 14 15 años, 15 tenía 15 que me fui de gira a un festival así joven en Francia con una orquesta y bueno, estos chicos tenían la suerte de que tocaban muy bien y tal y bueno, pues tenían una erudición, ¿no? Empezaron a hablar de la música que escuchaban y entonces niñatos de 15 años empezaban, oh, porque Rosamunde de Schubert, o no sé qué de Tchaikovsky, o no sé qué. Y yo en esa época, no sé qué escuchaba, creo que escuchaba electrónica, que luego se refleja mucho en lo que toco y en qué compositores escucho, clásicos, ¿no? Clásicos. Pero yo escuchaba electrónica, yo era una niña rata de 15 años y yo tocaba, pero yo no tenía esa cultura. Pero bueno, luego con el tiempo te das cuenta de que esos eran unos pedantes, porque, a ver, con 15 años está bien ser culto, pero eso ya era pasarse, o sea, eran unos pesados. Tenían que jugar a ver quién sabía más. Pues yo he escuchado, pues esto me gusta, pero no sé qué. ¿Por qué no vais a un descampado a mirar las estrellas? De verdad, ya tocáis mucho, ya tocáis muy bien. Pero es que, bueno, rozaban mucho la pedantería. Entonces yo me sentía muy mal, porque decía, joder, es que no me gusta nada. Y a veces me la ponía para intentar no, o sea, es como la orientación sexual. No obligues a hacer algo en contra de tu natura. Pues lo intentaba y a veces escuchaba cosas que sí que había tocado y me entraban más, pero qué va, qué va. Y entonces ese mismo verano, después de ese verano, entró un nuevo curso. Yo estaba en cuarto de profesional, que eso equivale para los que no estudiéis en el concert, eso equivale a cuarto de la ESO, ¿no? Y estaba escuchando en una época muy oscura, muy dark en esa época para mí, porque, no sé, los 15 me sientaron como una manera de vida muy gótica, no de vestir, sino, no sé, estaba en un plan un poco oscuro, a mi manera, pero muy dark, todo muy oscuro. Entonces me iba todo el rollo de la psiquiatría, visto de un punto de vista así como oscuro, el psicoanálisis, vamos, empecé a estudiar apuntes de esquizofrenia, me gustaban esas cosas. Y entonces yo escuchaba a la par música como dubstep o música electrónica muy fuerte y tal. Y en una de estas, un día, en YouTube me apareció, ¿sabéis esto del scroll rolling? Esto de que te ponen la
creo que se dice así, te ponen la grabación y te ponen a su vez la partitura, ¿no? Y era una partitura de orquesta y yo vi un nombre extraño, pero sabía que era clásico y digo, voy a darle y a ver. Y me enganché a esa música y el nombre no se me quedaba, porque era un nombre muy raro. No era ni Mozart, ni Beethoven, ni Wagner, no era nada de eso. Y claro, yo era clásico, pero no sabía, o sea, era del ámbito clásico, clásico. Pero bueno, no sabía muy bien. Y entonces empecé a repetir el nombre, buscando información. La obra se llamaba Música para percusión, cuerdas y celesta. ¿Sabéis por dónde voy ya? Luego, Allegro bárbaro para piano, los cuartetos. Empecé a meterme en un mundo muy raro donde la armonía era rara y era ácida. Entonces eso para una chica como yo pues le venía muy bien. Y sin embargo estaba en el ámbito clásico. Chicos, Bela Bartók. Con Bela Bartók empecé a descubrir ese mundo clásico, supuestamente del ámbito clásico, ámbito conservatoril, porque nada es clásico en esta vida ya. Está todo sintetizado, ¿vale? Pero Bartók tampoco es... es que no le llamaría clásico a nada, ni a Mozart. O sea, cada uno es de su padre y de su madre y no me gusta el término clásico. Pero Bartók hacía... No sé, yo solo conocía a un señor extraño que me salieron recomendados de YouTube y que tenía música ácida. La armonía era como chupar limones. Era todo muy extraño. Y todo muy enérgico, muy violento. Eso, muy, muy ácido, como comerte una almendra amarga, que es como decía una mujer en un tutorial de una ópera, hablando de una ópera suya de Bartók, el Barba Azul. Pero eso, entonces yo empecé a iniciarme ahí. Y cada vez que yo le digo a alguien, dice, ¿cómo te iniciaste en la música clásica? ¿No? Mucha gente dice, pues mi madre escuchaba y a mí me gustaba Mozart de pequeña y no sé qué. Y tal. Y luego, pues yo empecé a estudiar en orquesta y tal. Pues no, pues yo estaba encerrada en mi cuarto porque no tenía amigos. Y en los recomendados de YouTube me apareció, vete tú a saber por qué, el algoritmo de la época, porque yo no escuchaba clásica, me apareció Bela Bartók. Y le di, ¡pum! Y entonces fue un enganche brutal. O sea, y a partir de Bela Bartók empecé con autores como Snitke, como... También como... ¿Cómo se llama? Bueno, Alois Haba también he escuchado algo. También me dio mucho por Charles Ives. Bueno, Charles Ives le di bastante. Y no sé si más autores así, pero empecé con lo hardcore, con lo fuerte, con lo duro. Y entonces pues ahí. Entonces cuando yo le digo a alguien que empecé con Bela Bartók a lo seco, a palo seco, se quedan un poco extrañados, ¿no? Porque de no escuchar música clásica, empezar con Bartók, algo pasaría en mi cabeza. Algo pasaba en mi cabeza en esa época y me sigue pasando. Que Bela Bartók es mi padre. Y pase lo que pase y descubra música nueva y composiciones nuevas, siempre Bartók hizo un trabajo sobre eso. Entonces Bartók, soy su hija musicalmente hablando. De hecho tengo una foto de él en la funda de la viola, entre otras cosas que me inspiran. Pero lo de Bartók fue brutal. Y fue de no gustarme la música clásica, a no tener ni idea de nada, que yo era una niña que simplemente tocaba un instrumento o medio obligada porque entonces no tenía mucha vocación. Iba como actividad extraescolar, realmente, ¿no? Yo quería trabajar de eso, pero realmente era como una actividad extraescolar. Y de golpe, imagínate a una niña de 15 años escuchando Bartók, sin saber quién es Bartók, sin saber qué es Hungría, sin saber realmente la importancia de la época, la orquesta, el contexto histórico. Yo no tenía ni idea, yo solo escuchaba eso y me gustaba. No necesitaba nada, ni contextos, ni que me lo vendiesen, nada. Fue un contacto directo entre él y yo. Como la iglesia protestante, que no necesitan a un cura intermedio, sino que eres solamente tú y Dios, pues algo así fue. Yo conocí a Bartók muy fuera de contexto, por un algoritmo recomendado de YouTube. Muchas gracias por escucharme.